Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Francisco Álvarez Martínez, abogado experto en Derecho Penal, con quien hablaremos acerca de las principales novedades del proyecto de ley de extinción de dominio recientemente aprobado por la Cámara de Diputados. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Francisco. Gracias por la invitación, Boris. Francisco, este tema del proyecto de ley de extinción de dominio ha estado en la palestra pública ya durante un tiempo. Y últimamente hemos visto muchas críticas de parte de varios sectores, incluidos connotados constitucionalistas y abogados penalistas, que han hecho eco sobre algunas deficiencias o situaciones que podrían devenir en una posible inconstitucionalidad de la ley. Para entrar en materia sería bueno saber cuál es el fundamento del proceso de extinción de dominio y cuál es la finalidad de este proceso, por qué esta ley es necesaria. Mira, el proyecto de ley, de cierta forma, trata de rescatar unos criterios que en los últimos 10 o 15 años ha permeado Latinoamérica. Básicamente, la extinción de dominio nace como una solución a cuando tú no puedes, con las vías procesales penales existentes, disponer de bienes de alguien que ya de una forma u otra ha sido sindicado por algún ilícito. Por ejemplo, una extradición o una persona que se sustrajo del proceso, probablemente tú nunca vas a poder ejecutar esos bienes en sentido laxo si la persona no vuelve al país o si la persona no es juzgada finalmente en la República Dominicana, para ser concreto. ¿Qué sucede en esos casos? Dominicana, por ejemplo, extradita a una persona a Estados Unidos, allá esa persona llega a un acuerdo y en 5 años vuelve al país con derecho sobre todos sus bienes, que ya ni siquiera es una presunción que fueron adquiridos con fondos ilícitos. En casos como ese, la ley de extinción de dominio tendría un rol de seguridad jurídica transversal desde el punto de vista de que dice, bueno, fulano de tal ya fue declarado culpable por unos hechos que ocurrieron aquí, pero yo cedí la competencia para juzgarlo a él como persona en la jurisdicción penal aquí cuando decido extraditarlo. Claro. Por eso es que nace esa frasecita que se vende tanto en los medios de que no es un juicio a la persona, sino a los bienes. Porque tú ya tienes, entre comillas, esa culpabilidad diferida de otro proceso que, aunque no necesariamente es oponible en la República Dominicana, sí te genera algún tipo de calidad como Estado para disponer de esos bienes. Entonces, así es que nace la figura de extinción de dominio, y por eso uno de los principales proponentes de la misma es Colombia. ¿Qué sucede con la versión que tenemos en República Dominicana? La versión que nosotros tenemos aquí ahora mismo cursando los tractos legislativos, normalmente es una que se genera de una ley tipo que la comunidad internacional, entre comillas, ha consensuado, pero que está más orientada a suplir un rol social político que punitivo per se. Y se vende por eso como una guerra, como una herramienta en la guerra contra la corrupción y el crimen organizado. Porque más allá de yo decirle a las personas, voy a poder juzgar tus bienes cuando tú te hayas sustraído del proceso o cuando tú estés condenado en otra jurisdicción foránea, ya se está hablando de juzgar bienes en base a una inversión de presunciones, diría yo que atípica para un organismo, para un organigrama jurídico como el de nosotros, y al final, por eso es que se comienzan a crear esos choques que muchas personas tienen meses denunciando en diferentes formas. Francisco, ¿qué ocurre con el derecho a la presunción de inocencia durante este proceso de extinción de dominio, que es un proceso judicial que se estaría creando con esta ley? Se ha hablado mucho de que hay situaciones a tomar en cuenta a propósito de las garantías del debido proceso. Mira, el estado de inocencia, que es una de las conquistas, yo diría que más grandes del derecho, y yo no diría del derecho, de la sociedad moderna, pasa a un segundo rango con proyectos de ley como el del que se trata. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes una presunción / estado de inocencia
que te deja a ti dormir tranquilo sabiendo que para hacerte algo tienen que demostrar irrevocablemente en un tribunal que tú eres culpable de algún tipo de hecho penalmente relevante. La ley circunvala eso, el proyecto de ley circunvala eso con la ficción que hablábamos hace unos segundos de que no es un juicio a la persona sino al bien. Entonces, con esa fórmula artificialmente creada para poder evitar la discusión de imputación y culpabilidad, que es la que genera todas esas garantías penales, el legislador tendría o estaría colocando en manos del Ministerio Público, con un proyecto de ley como el que se está conociendo actualmente, una herramienta adicional para, en base a una inversión de la carga de la prueba, dígase, ya yo no te presumo inocente, ya yo investigo lo suficiente para ponerte a ti en condiciones de tú probarme a mí que tú eres inocente, y en base a ese rejuego, yo diría que aritmético de culpabilidad versus idoneidad de la persona y de su entorno, entonces deducir consecuencias jurídicas sin las garantías penales que si fuese un proceso penal te acudirían como persona. O sea, en un lenguaje muy llano, a ti te estarían quitando un bien o el dominio sobre un bien en base a una supuesta ilegalidad de la cual tú todavía no eres ni siquiera culpable, sino que tampoco te han juzgado por ello. O sea que tú sales inocente, un hombre inocente de un proceso de extinción de dominio, pero probablemente pierdes un bien en base a una supuesta ilegalidad que no se te probó, porque eras tú que debías probar que esos bienes se adquirieron con fondos lícitos. Y esta situación, Francisco, en la instrucción del proceso, como está configurado, este proceso de extinción de dominio no resguarda ciertas garantías mínimas para la persona que está siendo objeto, porque hay una situación a propósito de lo que tú mencionabas, y es que la mayoría de las personas físicas no tienen contabilidad organizada. Para tener una idea, cuando hablo de contabilidad organizada me refiero a los protocolos y sistemas normalmente requeridos para las empresas por el Código Tributario. Inclusive tenemos una masa de población bastante importante que se encuentra omisa o que no está registrada ni siquiera ante la administración tributaria. Entonces, hablamos de la posibilidad de que una gran cantidad de personas puedan ver sus patrimonios cuestionados por un proceso de extinción de dominio. Entonces, me gustaría saber cómo converge el Ministerio Público y cómo converge la jurisdicción penal en este proceso. ¿Cómo sería, en síntesis, un proceso de extinción de dominio? O sea, esto ocurre mediante la celebración de audiencias, hay recursos que se puedan interponer, se puede suspender la sentencia. ¿Qué ocurre con los bienes durante el proceso? Si se inicia un proceso de extinción de dominio contra un inmueble de mi propiedad, ¿qué pasa en el interín? Esos detalles me gustaría que los abordes para ilustrar e informar a la población, porque, y ya luego veremos que este proceso no está limitado a los delitos con los que originó, porque se originó inicialmente con situaciones de narcotráfico, pero ya hay una serie mucho más amplia de delitos que podrían dar lugar a este proceso. Mira, sin lugar a dudas, la ley tiene en su organigrama distintas prerrogativas que no son creadas por ellas, sino reiteradas y manipuladas. Me explico. En un momento la ley te puede decir que aplican los principios de la buena fe en materia contractual. Sin embargo, llega un momento donde utiliza adjetivos, utiliza frases que te permiten tasar la buena fe en base a la debida diligencia que tú como personas debías tener al momento de hacer una transacción. Un ejemplo, no es lo mismo yo decir presumo la buena fe que yo decir presumo la buena fe siempre y cuando tú no debías saber que la persona estaba haciendo algo ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que al día de hoy, cuando tú vas a comprar un inmueble, tú tienes que hacer tres cosas. Tú vas a la jurisdicción inmobiliaria a depurar el inmueble. Tú recibes tu dinero en la forma en que la ley de lavado te permite recibirlo, bancarizado, cheque, lo que sea. Y al final tú haces tu trámite de traspaso frente a la jurisdicción inmobiliaria y frente a la DGI. Con esas tres diligencias, tú eres propietario de un inmueble
Claro. del cual no te pueden cuestionar ningún tipo de negligencia. Cualquier cosa que salga que no haya podido ser en esos 3 pasos identificada, técnicamente no se te va a cargar a ti. Sin embargo, con un proyecto de ley como ese, lamentablemente se carga la buena fe y se supedita a una debida diligencia que yo digo parecida a la que pudiera hacer algún banco, porque eso quiere decir que para yo poder entonces comprar un inmueble, yo voy a tener que casi hacer como si fuera una institución de intermediación financiera, de requerir Claro. informaciones que normalmente yo no puedo requerir y que quizás mi contraparte o el vendedor, mejor dicho, no va a querer dármela por un tema de secreto bancario que no es necesario. Claro. Entonces, sí hay difuminadas esas garantías, sí se encuentran en el cuerpo de la ley. Sin embargo, hay tantos elementos subjetivos insertados y difuminados a lo largo de todo, de todo el articulado de la ley, que al final, cuando eso llega a manos de un tribunal, lamentablemente pudiera alguien confundirse y desconocer esas garantías que en lugar de ser reconocidas como están en la Constitución, son reformadas con definiciones y requisitos adicionales. Es decir, que estamos digamos que en vísperas de un proceso de extinción de dominio que una vez sea formalmente incorporado al ordenamiento jurídico a través de esta ley, no solamente va a cambiar o va a afectar a las personas frecuentemente asociadas a actos de corrupción, que digamos que es parte del énfasis que algunos sectores pues elevan para justificar la iniciativa legislativa, sino que esto va a afectar la forma en la que hacemos actos de comercio. O sea, la forma en la que hacemos actos de comercio, porque si antes yo tenía que hacer estos trámites de debida diligencia, que digamos que están recogidos en leyes que tienen muchísimo tiempo, como la ley del registro inmobiliario, que habla de la certificación de estado jurídico para uno saber, y la ley del Código Tributario que regula el impuesto de transferencia. O sea, son disposiciones que tenemos mucho tiempo conociéndolas y que por ende se hacen esos trámites y la gente pues ya está acostumbrada. Pero la gente no está acostumbrada a que un comprador te investigue. Y vamos a ver, Francisco, luego de la pausa, cuáles fueron los principales cambios que introdujo la Cámara de Diputados luego de recibir la versión aprobada del Senado en este proyecto de ley de extinción de dominio. Regresamos en breve, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Francisco Álvarez Martínez, abogado experto en Derecho Penal, con quien hablamos acerca del proyecto de ley de extinción de dominio. Francisco, puntualizabas en el segmento anterior que hay ciertas características del proyecto de ley que resultan ser muy subjetivas en torno a cómo podrían aplicarse en la práctica. A propósito, precisamente de las garantías del debido proceso. Y esto nos hace preguntarnos, en síntesis, cómo está estructurado el proceso de extinción de dominio, es decir, quiénes son los tribunales competentes, si hay recursos suspensivos que se puedan interponer y qué podría pasar mientras dura el proceso. Es decir, yo inmediatamente recibo una acción de extinción de dominio, ya entonces mi bien queda suspendido en cuanto a la posibilidad de yo realizar algún acto de disposición, o habría que esperar una decisión definitiva en principio. Me imagino que la ley contempla medidas cautelares o conservatorias. Mira, el proceso está estructurado y ahí vamos a entrar en cuáles fueron las modificaciones que se ingresaron recientemente por la Cámara de Diputados. El proceso está estructurado en 2 etapas, la etapa de investigación y la etapa judicial. La etapa de investigación, vamos a decir que se parece un poco a esa etapa de investigación según el Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público tiene una labor inquisidora de requerir informaciones, de hacer, de buscar hallazgos que permitan, a cargo y a descargo, ir creando un expediente sobre la denuncia que recibió o por los hechos que él de manera propia ha decidido investigar.
Durante esa etapa existe la posibilidad, por ejemplo, de trabar medidas cautelares que permitan preservar bienes que por X o Y ya se hayan sindicado como que van a ser eventualmente juzgados dentro de un proceso de extinción de dominio y que por algún tipo de necesidad inmediata se deban preservar en el momento. Ya eso tiene una solución jurisdiccional, o sea, se va al juez y el juez decide la forma y la manera en la cual, vamos a decir, el Ministerio Público podrá hacerse de esos bienes de manera preliminar. Una vez el proceso se judicializa, que es, decido como Ministerio Público decir que fulano de tal va a ser juzgado por X o Y razón en un proceso de extinción de dominio, se pasa entonces a un ámbito que ahora mismo está indefinido todavía, se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República Dominicana, pero que en principio, hasta ahora, el tribunal competente sería la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, una de las cámaras, la Cámara Penal. Como segundo grado, porque hay recurso de apelación, lo conocería la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y para conocer un recurso de casación, el Pleno. Es una organización incómoda e innecesaria que te permite ver que se le está dando una connotación extraña a ese proceso porque nosotros tenemos una cultura tan clara de qué es lo normal en materia recursiva y las excepciones, como por ejemplo la jurisdicción penal especial, son mínimas y están muy bien justificadas. Sí. Sin embargo, en este escenario no hay razón por la que tú a una persona o a un bien que tú le estás tratando de hacer un proceso con garantías, dice el proyecto de ley, tú estás creando incluso una mezcla de competencia de atribución en base a que no hay presupuesto para crear un tribunal, sí, que también resulta incómodo y pudiera ser incluso lesivo para los derechos de una persona. ¿Por qué? Porque si tú tienes un tribunal de primer grado, una corte, y luego tú vas a la Suprema, en su condición de Suprema, y como sabemos que se elevan los recursos de casación, tú lo que le estás resguardando garantía constitucional a ese individuo o a sus bienes. Cuando tú rompes ese criterio reiterado y creas ese tribunal, vamos a decir, amorfo, donde tú tienes una corte actuando como si fuera primer grado, sí, y una Suprema como corte, desde ese momento ya se están complicando un poco la fórmula en la cual se va a ejercer esa vía recursiva. Ahora bien, nosotros podemos, por ejemplo, de manera breve tocar cuáles son los puntos que hasta este momento pudieran hacer que una decisión de ese tipo suba eventualmente incluso al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la vía recursiva ordinaria, sea como sea que salga, siempre va a estar supeditada a un control de constitucionalidad, claro, que desborda cualquier ley especial que pretenda incluso obviarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te pongas a hablar de elementos que están todavía en el proyecto de ley, aunque sabemos que se están tratando de cambiar, como por ejemplo la retroactividad o la retrospectividad, tú tienes un escenario horrible de choque constitucional porque tú estás obviando lo que es una cultura para decir que una ley va a tener un efecto retrospectivo o retroactivo. Y esto, para que el público lo pueda comprender en su justa dimensión, que es una de las situaciones que se ha criticado del proyecto, ¿cómo debería entenderse? ¿Cómo debería entenderse la retrospectividad? Mira, yo siempre la defino como una retroactividad diluida. O sea, sigue siendo retroactividad. Poco importa que lo adornemos con palabras rimbombantes y que de cierta forma te puedan causar cierta empatía literaria, si al final tú estás generando efectos de legislaciones actuales a comportamientos previos a ella. Claro. Poco importa la morfología procesal creada para justificar ese efecto antedatado, claro, al final todo va a ser tildado de retroactivo. Y si es retroactivo, choca con la Constitución. Y si choca con la Constitución, cuando llegue, por la vía que fuere, a un juicio donde se ponga en tela, la constitucionalidad de ese artículo o de la ley, evidentemente sabemos que va a tener que ceder. Francisco, y a propósito de esta situación, de las críticas que se han hecho a la constitucionalidad de algunas disposiciones, ¿piensas que con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados ya estos posibles vicios de inconstitucionalidad han quedado mitigados o todavía hay oportunidades de mejora? Mira, la ley
como estaba antes de que salieran esas recomendaciones o esas modificaciones. Muchos juristas la tildaban de natimuerta. O sea, no había forma de que esa ley pudiera nacer viva y viable en un entorno constitucional como el que nosotros tenemos y que durante tanto tiempo hemos celebrado existe. Ahora, si las modificaciones sugeridas por la Cámara de Diputados son acogidas de manera íntegra, se mitiga mucho, por lo menos el aspecto de la retroactividad, que yo diría que es uno de los más fuertes, y también un tema de carga probatoria y nomenclatura procesal, porque se hacen cambios relevantes en el lenguaje que utilizaría el legislador para tildar comportamientos, vamos a decir, formales del Ministerio Público en su labor probatoria. Te voy a poner un ejemplo. Antes, el proyecto de ley decía que el Ministerio Público debía acreditar, esa era la palabra que utilizaba, acreditar ciertos hitos procesales o fácticos para poder deducir de allí una extinción de dominio. El problema con la palabra acreditar es que tiene insertada en su definición literal un poco más de ese elemento dubitativo. Tú puedes acreditar algo sin estar 100% seguro de que es así. Se cambia por probar. Y en ese mismo artículo, que me parece que es el 70, debo estar equivocado, 68-70, se habla de probar ahora. El cambio, que parecería ser cosmético, sí, te genera a ti una seguridad adicional cuando tú vayas a litigar frente a este tipo de legislaciones, porque si a ti te dice el Ministerio Público, debes probar que Boris compró ese inmueble con mala fe, la prueba ya, en teoría, genera un elemento definitivo que no basta con una argumentación buena y con indicios, sino que tú debes haber convencido al juez de que no hay duda alguna de que tú lo hiciste de esa forma. Cuando era acreditar, era más laxo. Cuando es probar, te cierra un poco esa brecha dubitativa que te permite a ti como parte afectada, quizás tener algún tipo de rejuego garantista frente al juzgador. Francisco, siendo un proceso de extinción de dominio basado en la cosa, en el bien, se puede, con las modificaciones introducidas, continuar afirmando que este proceso eliminaría lo que es la protección del tercer adquiriente de buena fe, o existe alguna salvaguarda para esa persona que compró el bien, pero que quien le vendió a él tenía una situación o había cometido algún ilícito con anterioridad, y que uno como comprador, pues entonces no llevó a cabo la debida diligencia que ahora habría que hacer, que entiendo que incluso esto sería necesario reglamentarlo, porque también las personas van a tener que ser puestas en condiciones de hacer una debida diligencia razonable, mínimamente razonable, porque no somos entidades de intermediación financiera. Sí, mira, yo te voy a decir algo. A mí me parece que si tomamos la palabra literal del legislador, la debida diligencia sería casi imposible de realizar, a menos que tú tengas, por tu actividad económica, algún tipo de facilidad. Ahora, otro elemento, como tú bien apuntas, que se debe discutir en ese tipo de escenarios, es la forma en la cual el Ministerio Público se puede apoderar y cómo puede interactuar con otras instituciones de derecho público para lograr su cometido. Me explico. Se puede apoderar con una simple denuncia. Esa simple denuncia antes era anónima, ya no. Ya el Ministerio Público debe recibirla con todas las formalidades, digamos, del Código Procesal Penal. Genera responsabilidad si se hace de manera levente, pero al final volvemos a esos elementos subjetivos cuando hablamos del tema de la buena fe, porque sí protege al adquiriente de buena fe, pero difuminado en el cuerpo legislativo hay tantas frasecitas y tantos adjetivos y tantas palabras que te generan dudas, que agarran a cualquier juzgador, en caso de que así lo desee hacer, con ese elemento subjetivo de juzgar a una persona porque no hizo lo que debía hacer. Me explico. Si tú ves que yo te estoy vendiendo un inmueble y tú entiendes que mi nivel de vida no se justifica con mi trabajo, técnicamente un juzgador pudiera deducir de ello que tú debías saber que el bien que yo te vendí no fue adquirido de manera idónea. Además, también se juzga por extinción de dominio el bien que se destina a un uso ilícito.
que eso es un tema que se ha dejado más o menos de refilón, que no se ha discutido tanto, pero el problema yo diría básicamente es que al abrir el espectro tanto Claro. y al crear tantas aristas subjetivas, lamentablemente estamos creando un ecosistema propenso a la inseguridad jurídica, de la cual se va a desprender eventualmente una lucha de constitucionalidad que pudiera, luego de un proceso convulso de consenso nacional sobre un proyecto de ley que ha causado tantos problemas durante tantos años, devenir en un esfuerzo y una resaca emocional del pueblo que se pudo haber evitado si desde el inicio se sincerizaba en la persona y se llevaba de la manera adecuada. Claro, y eso último que has mencionado es bastante preocupante porque si ponemos el ejemplo de las personas que alquilan inmuebles, ahora pues hay toda una tendencia con el tema del Airbnb, que son alquileres de corta duración. Imagínense el público si en un Airbnb alguien lo alquila por una semana y se comete un hecho ilícito y entonces ese bien es vinculado a un hecho ilícito y objeto de un proceso de extinción de dominio. Ahí habría que realmente pues revisar cuáles serían los criterios de razonabilidad que imperarían en la aplicación de estas disposiciones. Francisco, muchísimas gracias por venir. Creo que ha sido un muy buen programa. Ojalá que el Congreso de la República tome en cuenta todas las críticas que se han elevado, que no son más que recomendaciones para que esta ley pues efectivamente no sea utilizada como un arma para lesionar derechos y realmente cumpla su objetivo dentro de parámetros de razonabilidad. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.